Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y porque hemos podido alabar tu nombre, Señor. Y también queremos, Padre mío, aprender y conocer cada día más de ti, cada día más de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea revelada a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, nos sane, nos traiga libertad, nos dé fuerza para seguir caminando, para seguir avanzando, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos, Padre, para ver, nuestros oídos para oír y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender en esta hora lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, oh Dios. Creemos, Señor Jesús, que tú estás llamándonos, que tú quieres, Padre mío, que nosotros te digamos: sí, Señor, estamos dispuestos para servirte, dispuestos para obedecer el llamado, el propósito por el cual, Señor, estamos aquí. Tú nos has escogido para este tiempo, Señor, podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Espíritu Santo, pedimos que tomes este tiempo, que abras nuestro corazón para recibir la palabra y que la palabra dé fruto al 100%, Señor. Queremos ser una buena tierra, Dios, donde esa semilla de tu palabra, Señor, caiga y germine en nuestros corazones. Y, Señor, salga, Padre mío, que no se quede aquí, sino que salga, Padre mío, alrededor de nosotros, y esa palabra, Señor, alcance a todos nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Pueden tomar su asiento? Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Estamos contentos. El día de ayer pudimos estar en la estancia, en la confraternidad de las mujeres, y nos gozamos en el Señor, nos alegramos en el Señor. Y también creemos que Dios obró en cada corazón, en cada vida. Amén. Porque dice su palabra que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Dios está en medio de nosotros. Amén. Y sabemos que hoy no es la excepción. Dios hoy tiene algo preparado para ti y para mí. Amén. Dios cada día provee de palabra, provee de bendición para su iglesia. Dios es el que cuida a la iglesia. Dios es el que está protegiendo, cuidando, atendiendo a la iglesia. Amén. Es Dios, porque nos ama tanto Dios, que nunca nos va a dejar. Siempre Él está ahí. Cuando nosotros le necesitamos, siempre Dios ha estado ahí. Amén. Siempre Dios ha estado contigo en cada necesidad que tú hayas tenido. Dios es el que está contigo, gloria a Dios, y el que te ayuda, el que te levanta. Dice su palabra que Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Si tú te sientes cansado, si nos sentimos débiles, si nos sentimos ya desesperados, dice la palabra de Dios que alzaremos nuestros ojos a los montes y de ahí viene nuestro socorro. Aleluya, gloria a Dios. Vimos en este texto cómo Jesús llama al apóstol Pablo. Jesús fue reclutado, dice, por el mismo Jesucristo. Si nosotros estudiamos, solamente hasta Pablo fue el último apóstol que Jesucristo reclutó para servirle, para que estuviera al servicio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Eh? Hasta el apóstol Pablo fue el último de los apóstoles que Jesús llamó para servirle. Y en este pasaje nosotros podemos aprender cómo el Señor Jesucristo busca a alguien para que trabaje, para que sirva en la encomienda que Jesús da. En lo que Jesús mandó Jesús dejó una gran comisión que todos debemos de saber. Todos debemos de conocer para qué Jesús nos ha llamado. Y Jesús dejó la gran comisión, dijo Él: id y predicad el evangelio a toda criatura. Dijo en Mateo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. Esa es la gran comisión que Jesús nos ha dejado a ti y a mí. Eso es lo que, y no ha terminado eso. Amén. Todavía sigue en pie esa gran comisión, y nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que preparar, amados hermanos. Tenemos que buscar, tenemos que estar orando, clamando a Dios, pidiéndole a Dios que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé entendimiento. ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos ir y hablarle a aquel que necesita una palabra de Dios? Porque podemos ver aquí a nuestro alrededor, hay necesidad de la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre vamos a ver que hay necesidad de la palabra de Dios, que alguien quiere escuchar, conocer más de la palabra de Dios.
Y para eso Dios nos llama, para eso Dios te llamó a ti y para eso Dios me llamó a mí también. Para que nosotros cumplamos la gran comisión, un propósito eterno que que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito de estar aquí en la tierra. Amén. Yo les he dicho, no estamos aquí solamente para hacer uno más, para completar el lugar o para estar solamente en un lugar. No, tenemos un plan divino de parte de Dios para ti, para tu familia, para tus hijos, ok, para tu casa. Dios tiene un plan perfecto, un plan maravilloso. Que nosotros tenemos que entender ese plan, tenemos que descubrirlo, tenemos que clamar a Dios, tenemos que desear que Dios cumpla su propósito en nosotros, que Dios haga la obra en nosotros. Porque si Dios te alcanzó a ti, si Dios me alcanzó a mí, Dios también quiere alcanzar al que está lejos, al que no conoce de Dios, al que no conoce de Jesús, aquel que no es salvo, aquel que está perdido. Dios lo ama, Dios ama, entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús vino a morir en la cruz. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en balde o no fue por unos pocos nada más. Él murió por toda la humanidad, porque todos estábamos en pecados, todos fuimos separados de la gloria de Dios. Amén. Y en estas fechas es donde más las personas recuerdan la muerte del Señor Jesucristo, lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Y por eso en este tiempo tenemos que aprovechar nosotros para predicar de Jesucristo, para hablar. Muchos vienen y estaba yo viendo en el internet que muchas veces la gente lo toma como algo, como una fiesta normal que se celebra cada año y que pueden ir y ver el espectáculo que hacen en muchas iglesias católicas. Hacen sus peregrinaciones, que crucifican a Jesús. Están haciendo eso, pero mucha gente se acerca nada más para ver y piensa que es algo común o algo pues algo que para ver, no un show. Pero no, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue tan dolorosa, fue tan fuerte, pero todo lo hizo para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos salvación, para que nosotros no nos perdiéramos, para que no estuviéramos separados de Dios. Porque a través de Jesucristo nosotros nos podemos acercar a Dios, a nuestro Padre Celestial, quien nos ama, quien se acordó de nosotros cuando estábamos nosotros lejos, se acordó de nosotros. Amén. Y si Dios se acordó de nosotros, amado hermano, si Dios se acordó de ti y de mí, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús dice que hagamos. Amén. Si Dios pensó en ti, nosotros no podemos ser envidiosos o quedarnos las cosas, la salvación para nosotros. No, tenemos que hablarlo también con los demás. Tenemos que decirle a alguien más que Jesucristo los ama, que Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros, que Jesucristo fue a la cruz. Y ese es el mensaje del evangelio que nosotros predicamos. Ese es el mensaje de salvación que Jesucristo manda a hacer a cada uno de nosotros, y por lo cual Él reclutó al apóstol Pablo para que le sirviera, para que predicara, y no solamente a los judíos, porque dice Pablo que Él fue enviado también a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel, aquellos que no eran del pueblo de Dios, que no pertenecían. Pero Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, por el amor que nos tuvo, Él envió al apóstol Pablo para que él saliera. Y si vemos y leemos en el libro de los Hechos, como hemos estado estudiando, vemos cómo Pablo empezó a cumplir la misión que Dios le había encomendado. Amén. Cuando Jesús llama al apóstol Pablo, Él le dice que sería un instrumento en las manos de Dios. Sería alguien que llevaría el evangelio a otros lugares. Y Pablo empezó a salir ya fuera de Jerusalén, donde habitaban los judíos, donde estaba el pueblo de Israel. Se empezó a extender el evangelio, empezó a caminar, empezó a salir de ese lugar donde estaba y fue llevado a muchos lugares más. Si vemos en la Biblia, Pablo nos habla que él viajó a otras ciudades, a otros países para predicar el evangelio. Y créeme, hermano, que cuando Pablo salía, no fue fácil introducir el evangelio a otros lugares. El apóstol Pablo cuenta cómo dice que muchas veces fue apedreado, muchas veces fue lastimado, fue rechazado. Pero el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio tiene poder para salvar al perdido.
Y es por eso que tú y yo tenemos que creerle a lo que Jesús nos habla y nos dice, que tenemos que tomar ese llamado, que tenemos que creerle a Él, que Él está con cada uno de nosotros para que podamos hacer la obra por la cual hemos sido llamados, escogidos. Dios nos prepara, Dios nos capacita. Cuando Dios nos llama, nos va a preparar. Nos está preparando hoy. Tú y yo nos estamos preparando. Amén. No estamos solamente aquí porque es domingo y es un culto más, no. Hemos venido a hacer fiesta para el Señor, hemos venido a alabarle, hemos venido a exaltarle, pero también queremos aprender más. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos para predicar su palabra, para hablarle a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Y hermanos, si vemos el apóstol Pablo, bueno, antes era Saulo, pero él estaba en contra de todo eso, en contra del cristianismo, en contra de los que predicaban de Jesús. Él no quería, lo rechazaba, era celoso a su religión, pero no creía en Jesucristo. Pero cuando Jesús lo encontró, cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, todo eso cambió en su vida. Todo lo que él hacía y todo lo que él pensaba, él lo dejó atrás y se enfocó en el llamado que Jesús le había hecho. Amén. Qué bueno es nuestro Dios con lo que hace. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, que nos llama, que Él nos escoge. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Y también Él te escoge a ti. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver unos versículos donde habla la palabra de Dios. Romanos 15, 17 y 21. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 15 del 17 al 21 dice la palabra de Dios: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo dice: me esforcé por llevar el Evangelio, no solamente aquí en Jerusalén, no solamente donde ya escucharon el Evangelio. Hasta ese momento solamente el Evangelio había llegado, como vimos hace 15 días, el Evangelio había llegado hasta Samaria con Felipe, que había salido a predicar el Evangelio. ¿Sí? Pero Pablo no se quedó ahí. Él conoció bien, y eso nos falta a nosotros, saber que necesitamos esforzarnos cada día por llevar la palabra de Dios, por hablar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. Y buscar la llenura del Espíritu Santo, dice, para que no lo hiciera solamente así, sino con el poder del Espíritu Santo, con la potencia de señales del Espíritu de Dios. Amén. Con aquella autoridad que Dios da, con aquel poder que Dios da para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No solamente con palabras, sino con señales, con prodigios, que se vea la manifestación de Dios, que Dios obre en la vida de aquel que se le predica. Gloria a Dios, aleluya. Y eso necesita también obediencia, creerle a Dios, tener fe, saber que si Dios nos ha llamado para hacer algo, nosotros tenemos que creerle a Dios y obedecerle y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Amén. Porque no vamos nosotros por nosotros mismos, por nuestra fuerza, por lo que nosotros sabemos. No, vamos nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que va a hacer la obra. El trabajo tuyo y mío es predicar el Evangelio, es hablar las buenas noticias. Y el trabajo de Dios es hacer lo demás. El trabajo del Espíritu Santo va a ser convencer a aquel que está lejos, a aquel que está perdido. Es el Espíritu Santo que los va a convencer. El Espíritu Santo es el que va a sanar a aquel que está enfermo. El Espíritu Santo es el que va a libertar a aquel que está cautivo por el enemigo. El Espíritu Santo va a hacer eso. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio y obedecer el llamado, obedecer lo que Dios está diciendo que nosotros hagamos. El apóstol Pablo comprendió, hermanos, comprendió que el Evangelio no solamente era para Jerusalén, sino comprendió que el Evangelio tenía que salir a otros lugares, que se tenía que hablar del Señor Jesucristo.
Y él fue y lo hizo y predicó, llegando, dice, desde Jerusalén hasta Lírico. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todos esos lugares recorría predicando. Amén. El llamado del apóstol Pablo fue grande y poderoso. Y tú y yo tenemos que clamarle a Dios que nosotros también podamos predicar el evangelio, que podamos ir y podamos hacer la obra que Dios nos manda hacer aquello por lo cual Jesús nos ha llamado. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 9:15 dice así. Gloria a Dios. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos cómo Dios lo escogió a Pablo, no solamente para llevar el evangelio en Jerusalén, también fuera de Jerusalén, pero no solamente fuera de Jerusalén, sino también dice a la presencia de reyes. Pablo tuvo la oportunidad de predicar a aquellos gobernantes que estaban en esos tiempos. Pablo tuvo esa oportunidad. Fue tan poderoso el ministerio de Pablo, fue tan grande lo que Dios lo mandó a hacer, lo escogió para que él predicara el evangelio, para que él fuera a las autoridades de esos tiempos y les predicara el evangelio. Amén. Porque Dios dice en la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan conocer y entender que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, por todo el mundo, por todas las personas que habitan en el mundo. Amén. Y esa es la mayor señal que nosotros vamos a ver en los últimos tiempos. Esa es la última señal que vamos a ver, es cuando el evangelio se esté predicando en cada rincón de la tierra. Y entonces Jesucristo va a venir por la iglesia. Cuando sea predicado el evangelio a todo lugar, a toda raza, en todo lugar, en toda ciudad, en todo país, en toda colonia, todo pueblo, ahí el Jesucristo va a venir. Por eso es muy importante que la iglesia se prepare para predicar el evangelio, para que hablemos del evangelio de Jesucristo. Amén. Tú y yo somos parte de lo que Jesús va a hacer en este tiempo. Jesús dijo, la promesa es que nosotros recibiríamos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre todos nosotros. Esa es la promesa de Dios, y eso es lo que es verdad, porque si Dios lo dijo, eso es lo que es. Gloria a Dios, aleluya. Así que si Dios te ha llamado a ti, si Dios me ha llamado a mí, no descuidemos, no hagamos caso omiso, no cerremos nuestros oídos para no oír, para no obedecer a lo que Dios nos está mandando a hacer, hermano. Obedezcamos a Dios y vamos a ver, mientras nosotros vayamos caminando en aquello que Dios nos manda a hacer, vamos a ir viendo cómo Dios va respaldando aquello que hacemos. Amén, para gloria de Dios. Porque Dios es bueno con cada uno de nosotros, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 13, Hechos 13, 44 al 48. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros: a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Hoy, a través de las cartas del apóstol Pablo, nosotros podemos hacer el llamado, podemos predicarle a las personas a través de las cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que Jesús lo puso para luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Aún el ministerio del apóstol Pablo aún resuena todavía en estos tiempos. Aún cuando las iglesias se predica, sea una iglesia pequeña o sea una iglesia grande, predicamos del evangelio, predicamos de lo que Jesús hizo a través del apóstol Pablo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque eso sigue sonando, sigue retumbando hasta el día de hoy. Lo que Dios hizo a través de la vida del apóstol Pablo, gloria a Dios. Cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo escogió para ser un instrumento en las manos de Dios. Amado hermano, tú y yo somos un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento que tiene poder, un instrumento poderoso. Jesús nos llama, Jesús nos envía para que nosotros seamos sus manos, para que nosotros seamos sus pies. Jesús no va a enviar ángeles, Dios no va a enviar ángeles para predicar el evangelio, porque esa comisión se la dejó a la iglesia, te la dejó a ti y a mí, la gran comisión de predicar el evangelio, de hacer discípulos.
Esa responsabilidad es para ti. Tomemos nuestra responsabilidad. Hagamos caso de lo que Dios nos manda hacer. Obedezcamos y tengamos fe, creámosle a Dios, que Dios va a estar con nosotros todos los días, que Dios nos va a dar palabra para hablar, que Dios nos va a dar sabiduría para hablar, que Dios nos va a dar una visión para poder ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestros oídos pueden oír, nuestros oídos físicos, nuestros ojos físicos. No, Dios abre tus oídos espirituales, Dios abre tus ojos espirituales. Amén. El apóstol Pablo dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le decía cuando tenía que ir a algún lugar y cuando no tenía que ir. ¿Por qué? Porque sus oídos estaban sensibles a la voz del Espíritu Santo. Prestaba atención a lo que el Espíritu Santo le estaba mandando a hacer. Amén. Porque siempre cuando Dios envía a alguien, porque siempre cuando Dios nos envía para hacer algo, Dios no nos va a mandar solos. Nosotros no podemos ir solos también. Porque hubieron unos hijos, dice, de un sacerdote que se levantaron para predicar en el nombre, dice, en el nombre de Pablo y del Dios que predica. Pero dice la Biblia que aquellos hombres que estaban endemoniados, los agarraron, los golpearon y los enviaron desnudos. Por eso es que Dios no nos va a mandar solos y nosotros no podemos ir solos. Necesitamos la protección de Dios, necesitamos el respaldo de Dios. Pero hay una responsabilidad de nosotros de buscar la presencia de Dios, de buscar a Dios para que Dios nos guíe y nos ayude para hacer su voluntad. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. Porque Dios te llama, Dios te prepara, Dios te capacita, Dios te envía para predicar el Evangelio. Y Pablo fue un ejemplo que nos deja para que nosotros hagamos eso. Vamos a ver primera de Timoteo 2:7. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios así: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. Pablo fue constituido predicador, apóstol, para predicar la palabra de Dios. El apóstol es el que es enviado por Jesucristo para llevar las buenas noticias, para llevar el recado, aquello. Y ese hombre, aquel apóstol, tiene que guardar bien aquello que le ha sido encomendado para poder entregarlo, donde tiene que ser entregado. Y Pablo fue constituido apóstol de Jesucristo, predicador del Evangelio, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Gloria a Dios, aleluya. Amén. El ministerio de Pablo se cumplió. Él fue llamado para predicar, él fue llamado por Jesús, fue enviado y él fue predicador, empezó a predicar, a compartir las buenas noticias, pero también enseñaba, en los lugares que llegaba. Él dice que la palabra de Dios dice que se metía en las sinagogas y empezaba a enseñar, empezaba a hablar de Jesús. Amén. Para que la fe de ellos fuera firme, para que ellos se mantuvieran firmes, para que ellos obedecieran a lo que la palabra de Dios dice. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 11:13 también. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Él fue enviado a los gentiles, él fue enviado a los que no eran de Jerusalén. Y salió Pablo y obedeció el llamado. Lo que Jesús le dijo que hiciera, él obedeció. No se quedó quieto, no se quedó ahí nada más, sino que él salió y fue y llevó el Evangelio a los gentiles. Y a través del Evangelio que Pablo predicó, hoy nosotros también hemos sido alcanzados a través de ese ministerio del apóstol Pablo, que salió a predicar fuera de Jerusalén, que salió a predicar a otras personas que no eran del pueblo de Dios. Y por ese Evangelio que Pablo predicó, por eso tú y yo hoy hemos creído en el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que tú y yo hoy celebramos que hemos sido salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver también cómo el apóstol Pablo fue escogido de parte de Dios desde el vientre de su madre. Gálatas 1:15 y 16. Pablo declara: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, fue llamado, fue escogido. Cada uno de nosotros es llamado.
Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió. Amén. Y ha depositado algo en ti y en mí. Ha depositado un propósito eterno que se tiene que cumplir. Que cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando hacemos caso a lo que Dios nos manda hacer, aquel llamado, aquel propósito que Dios puso en nosotros, en nuestra vida, se empieza a desarrollar, se empieza a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho para nosotros, lo que Dios ha hablado de nosotros, se va a cumplir. Amén. Lo que Dios ha hablado de ti, se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios te llama, te escoge. Desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos llamó, Dios nos escogió para predicar su palabra. Tú y yo, te digo, tenemos que conocer el propósito por el cual nosotros estamos aquí en esta tierra. Tenemos que conocer ese propósito. Tenemos que saber para qué Dios nos puso aquí, para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos escogió. Gloria a Dios, aleluya. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Amén. No hay nadie sin propósito. Todos tenemos un propósito porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Y el Padre ha puesto un propósito en cada uno de nosotros y nos ha encomendado que nosotros trabajemos para su reino, para el reino de Dios. El reino que Dios ha traído acá a esta tierra a través de Jesucristo. Y ahorita vemos que es un reino, no es físico, un reino que podamos ver. No, ahorita es un reino espiritual. Algún día así, cuando Jesús venga a la tierra, y cuando Jesús venga a la tierra, primero va a venir que vamos a ser arrebatados. Pero después dice que va a venir Jesús y va a reinar, ahora sí va a traer su reino visible aquí a la tierra y va a poner su trono y va a empezar a juzgar como rey. Ya no va a venir como vino cuando vino la primera vez, que vino como cordero para salvar al mundo. Después, cuando Jesús venga, ahora sí va a establecer su reino. Pero ahorita su reino ya está aquí entre nosotros, dice la palabra de Dios. Su reino está entre nosotros y es un reino espiritual. Un reino que se está moviendo y en el cual tú tienes que pelear batallas espirituales, tienes que pelear luchas espirituales, tienes que vencer porque Dios está contigo y Dios te da el poder, te da la autoridad, te da la capacidad, te equipa para que tú puedas vencer todas las acechanzas, todas las guerras en contra del adversario que se levanta en contra de la iglesia para destruir la iglesia. Pero tú tienes la autoridad que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros tenemos autoridad en el Señor para vencer toda obra del enemigo, toda tentación del enemigo, todo lo que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Tú tienes la autoridad. Tienes que creer que tienes el poder en Dios, que Dios envió a su Espíritu y lo puso en ti y en mí para que tengamos poder, para que podamos vencer al enemigo, para que podamos vencer al adversario que se levanta en contra de nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos la victoria porque dice la palabra de Dios que si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, que nos escogió, que nos eligió. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo Jeremías habla de ese llamado también. Jeremías 1:5. Gloria a Dios, aleluya. Del 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria a Dios, aleluya. Antes de que nacieses, antes de que te formase, dice, en el vientre te conocí. Dios te conocía. Amén. Si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios, podemos ver cómo el salmista David dijo: mi embrión vieron tus ojos. Porque desde antes que nosotros existiéramos, ya existíamos en el corazón de Dios. Antes de que fuésemos formados, ya existíamos en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Tú y yo ya estábamos ahí. Dios nos escogió desde antes, Dios nos llamó desde antes que nos formase en el vientre, antes de que nosotros fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos conocía y ya tenía un plan perfecto para nosotros. El salmista David también dijo: mi embrión vieron tus ojos. Y después dice: y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Amén. Hay un plan divino, hay un propósito divino que Dios ha puesto, ha depositado en ti y en mí. Gloria a Dios, aleluya. Por eso te digo que no somos coincidencia aquí en la tierra. Por eso te digo que no somos solamente porque necesitamos estar aquí. No, tenemos un plan divino, un plan que viene de parte de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya.
y que se tiene que desarrollar mientras nosotros vamos creyendo, vamos estudiando, vamos meditando la palabra de Dios, vamos haciendo lo que Dios dice. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros leamos la palabra de Dios, creamos, pidamos al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, que nos revele lo que Él tiene en su palabra para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver Gálatas también. Hechos 22:14. Aleluya. Hechos 22:14 y 15 dice así: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Gloria a Dios. Dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Dice la palabra de Dios que Dios nos escoge para que conozcamos su voluntad, para que sepamos lo que Él quiere. ¿Y sabes dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. Ahí está toda la voluntad de Dios, que Dios quiere revelártela a tu corazón, que Dios quiere que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, la cual dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay nada mejor que obedecer y hacerle caso a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer. No hay nada mejor. Amén. Porque nosotros, aunque quisiéramos hacer algo bueno, no pudiéramos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque muchas veces el corazón del hombre es engañoso y nos va a llevar a otro lado, nos va a llevar a donde, pues no sé, a otro lugar. Pero si hacemos caso al llamado de Dios, si hacemos caso a lo que Dios nos manda hacer, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, al propósito eterno, divino que ha puesto en nosotros, ahí vamos a ver, vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en la vida de su iglesia. Amén. Así que hagamos caso a lo que Dios nos está mandando a hacer. Gloria a Dios. También el apóstol Pablo nos habló en Timoteo, segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo 1, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo 1:11 dice así: del cual yo fui constituido predicador y apóstol y no, ya lo leímos ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Timoteo, Gálatas 1:1. Aleluya. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces Pablo tuvo un llamado de parte de Jesucristo. Él lo escogió, Él lo buscó cuando Él estaba lejos, cuando Él estaba perdido, cuando Él no sabía, cuando Él estaba cegado. Jesús lo buscó y Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y Él dice, apóstol, no de hombres ni por hombre, dice. Amén. El llamado de Pablo no fue solamente porque alguien le dijo, fue confirmado por el mismo Jesucristo. Él lo escogió para que fuera su instrumento aquí en la tierra. Y cuando Dios lo encontró, cuando Dios lo llamó, Él dejó todo su pasado, todo lo dejó atrás, lo tuvo como basura, todo lo que Él conocía, todo lo que Él sabía lo dejó, lo tuvo por basura, por conocer más a Jesucristo y el llamado y la voluntad que Él le había hecho. Amén. Nosotros cuando aprendemos sobre la forma gloriosa en que el Señor Jesucristo llama al apóstol Pablo para servirlo y es transformado como su soldado más fiel, descubrimos que la gracia de Dios transforma al pecador más indigno y lo capacita para realizar grandes cosas para Dios. ¿Amén? Pablo decía que era el más vil pecador. Pablo decía como el más pequeño de los apóstoles que no merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia, porque presencié la muerte de Esteban. Él no se sentía digno de ser llamado. Quizás tú y yo alguna vez nos hemos sentido indignos de ser llamados hijos de Dios, porque no lo merecíamos. Porque la verdad, muchas veces no hemos hecho lo que a Dios le agrada, no hemos hecho lo bueno. Pero Dios es tan grande, tan maravilloso, tan amoroso. El amor de Dios es tan grande. Dice su palabra de Dios que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, que no lo podemos entender. No podemos comprender el amor de Dios, porque Dios, a pesar de cómo éramos, cómo fuimos quizás en un tiempo,
Pero Dios nos llamó y no dejó que ese propósito que puso en nosotros se perdiera, sino que nos buscó hasta ahí donde estábamos nosotros, lejos de Él, perdidos. Nos llamó, nos fue a buscar, nos escogió, nos perdonó, nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa, nos dio una nueva vida, nos dio nuevas vestiduras, nos limpió, nos quitó esas vestiduras viejas y puso vestiduras nuevas en nosotros. Amén. Y nos adoptó también como sus hijos y puso a su Espíritu dentro de nosotros y nos hizo templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Nosotros no pudiéramos sin Él. Nada de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, no pudiéramos nosotros hacerlo. Porque dice la palabra de Dios que todos hemos fallado delante de Dios, que no hay justo ni aún uno. Pero a Dios le plació escogerte, a Dios le plació escogerme, nos llamó. Amén. Y hoy somos salvos. Y esa salvación no solamente se queda en ti, no solamente se queda en nosotros, en la iglesia, no. Esa salvación que Jesús trajo para ti y para mí tiene que salir de aquí, tiene que ir a los hogares, a nuestros familiares, a los vecinos, a todos los que están alrededor de nosotros. Tiene que ir esa salvación que Jesús hizo en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es su nombre. Y si nosotros entendemos bien cómo Dios, al igual que al apóstol Pablo, Dios lo llamó, también a nosotros tenemos que creer que Dios nos ha llamado para cumplir un plan perfecto de parte de Dios, que Dios quiere realizar en este mundo por el cual Dios nos ha puesto a ti y a mí. Amén. Como ministros del Evangelio, como aquellos que llevan el Evangelio para aquellos que lo necesitan escuchar. Y hay mucha necesidad para escuchar el Evangelio de Dios, amado hermano. Tenemos que creer, tenemos que entender que Dios quiere hacer grandes cosas en ti y en mí. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que saber que Dios quiere usar tu vida, que Dios quiere usar tu casa, tu familia. Tienes que saberlo, tienes que entenderlo, tienes que creerlo y también tienes que accionar. Tienes que empezar a trabajar en aquello que Dios te está mandando a hacer. Y mientras tú lo estás haciendo, Dios pues te sigue revelando aún más. Pero si nosotros no empezamos a hacerlo, pues vamos a estar ahí estancados, hasta el día que nosotros digamos, Señor, te voy a seguir. Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy a ir, yo quiero hacerlo. Yo quiero que tú me uses, que uses mi vida. Quiero ser útil en tu reino, Señor. Quiero ser útil, Padre. Quiero ser tus manos. Quiero ser una herramienta que tú uses para que podamos, Señor, extender el reino de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Vamos a hacerlo y sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que Él siga obrando en nuestras vidas, creyendo y que nuestras vidas puedan reflejar la vida de Jesucristo. Amén. Que nosotros podamos reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Vamos a orar, amado hermano. Vamos a orar y en esta hora darle gracias a Dios por su palabra y también pedirle que Él sea el que nos ayude, el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos prepare también para hacer su obra. Amén. Tenemos que creerlo y tenemos que accionar. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú me estás diciendo, Señor, que hemos sido escogidos, hemos sido llamados por ti para hablar tu palabra, para predicar el Evangelio. Padre glorioso, en esta hora clamamos por tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, sobre nuestras vidas, Padre. Y que podamos abrir nuestros oídos para escuchar la voz. Para que podamos escuchar aquel llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, oh Padre Celestial. Te pedimos fuerzas para salir adelante. Te pedimos fuerzas para avanzar, Dios. No queremos, Señor, quedarnos, Padre. No queremos estar quietos. Queremos obedecer el llamado, el mandato que tú nos has dado, Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, pongo, Señor, mi vida en tus manos y la vida de la iglesia también en tus manos, Padre. Para que tú utilices, Señor, con poder a tu iglesia. Para que tú, Padre mío, puedas obrar en la vida de la iglesia, Señor. Queremos ser luz, Padre mío, en este pueblo, en esta comunidad. Queremos ser luz, Padre glorioso. La luz del Evangelio, Señor, brille, Padre glorioso, en este lugar y lleve, Señor, luz a todos los lugares, a todos los hogares de la Noria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. En el nombre de Jesús pedimos y oramos que tú obres con poder, que tú te muevas, así como tú llamaste al apóstol Pablo, Señor, a tu siervo, Padre, para servir
servirte, para predicar, para enseñar, ser maestro, ser, Señor, aquel que lleve esa encomienda, ese mensaje del Evangelio. Así nosotros queremos, Padre, que tú nos uses con poder, que tú nos uses con autoridad, Señor. En el nombre de Jesús clamamos por ti, clamamos por tu presencia, oh Dios. Abre los cielos en este lugar, abre los cielos sobre la Noria, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Padre Santo, que tú te muevas con poder en este lugar, que tú obres en este lugar, que tú sanes al enfermo, que tú libertes al cautivo, Dios, que tú abras los ojos de aquel que está ciego, Señor, de aquel que no puede ver la luz del Evangelio, que pueda ver, que pueda creer en el Evangelio, Dios. Oramos por la vida de las personas, Padre Santo. Oramos por tu iglesia para que nos levantemos y hagamos, Señor, y cumplamos la misión, Padre, que has establecido para nosotros en este lugar, Padre Santo. Abre las puertas, Señor, para que podamos caminar y avanzar, Padre. Abre, Señor Jesús, ríos, Señor, en el desierto, en la soledad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú te muevas con poder. Bendice, Señor, bendice a tu iglesia, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.